Bueno, hermanos, como ya se ha dicho, nos toca Sofonía. Este libro tiene solo 3 capítulos y como hemos leído, vemos que son capítulos muy fuertes, ¿verdad? Porque habla de la ira del Señor sobre esta tierra y también de su justicia sobre Jerusalén y el resto de las naciones. Pues bien, es uno de los profetas menores. Como sabemos, pues la palabra de Dios pues está compuesta en el Antiguo Testamento de los profetas mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Cuando yo comencé esta semana a meditar sobre Sofonía, pues me hice una reflexión y me dije, anda, yo llevo, ya lo he dicho varias veces, 50 y tantos años en el Evangelio, y hermano, nunca he escuchado un mensaje sobre Sofonía. Y yo calculo que habré escuchado más de 4.000 mensajes. He escuchado mensajes sobre Ageo, sobre Miqueas, sobre distintos profetas menores, pero no sobre Sofonía. Y entonces yo me dije, es una pena esto, ¿no es verdad? De que nuestras congregaciones, porque en estos años yo he pasado por multitud de congregaciones para escuchar a la palabra de Dios y que nunca haya escuchado un mensaje sobre esto, pero al mismo tiempo le di gracias al Señor porque digo, gracias porque en nuestra congregación estamos estudiando desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Y eso es una bendición. Pues bien, son capítulos duros, sobre todo el primero y el segundo, porque hablan de esa ira del Señor. Y yo hoy voy a dedicarle un tiempo a este primer capítulo, pero también quiero dedicarle un tiempo a que reflexionemos sobre el cumplimiento de las profecías por los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Porque necesitamos recibir luz. Y esa luz la tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios. Así que este día, pues, está cercano. El día de la ira del Señor. Y entonces vamos a ir al profeta Zacarías, en primer lugar, profeta Zacarías, y vamos a leer unos versos que encontramos en el capítulo 12, si me podía acompañar porque son versos importantes. Capítulo 12, versos 1, 2 y 3. Nos hablan de la actualidad que estamos viviendo. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hermanos, esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Vemos, ¿verdad?, por esta última guerra, que cómo cada vez más naciones se ponen en contra de Israel. Y eso está profetizado en la palabra, no solo en lo que hemos leído, sino en más pasajes, ¿verdad? Que al final, conforme se acerca la venida del Señor, pues ya creo que ha habido 7 guerras. No sé si esta es la 7ª o la 8ª, pero lo que está claro que cada guerra va a involucrar a más naciones. Y eso lo estamos ya comprobando. Por eso yo quiero tocar también algo de esto, ¿verdad? El día del Señor, en la palabra comienza desde que viene el Señor y culmina más o menos en el tiempo de la tribulación, pero abarca también el periodo de los 1000 años, cuando el Señor venga en gloria con la iglesia resucitada para introducir el milenio, ¿verdad?
Ese es el día del Señor. Y la ira del Señor, pues, se consuma en el libro del Apocalipsis, cuando habla de esos sellos que se abren, que todos conocemos, también de las trompetas, con las plagas que vienen, y de las copas de la ira, que son ya el final. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, el cumplimiento de la ira del Señor. Yendo ya para ir viendo algo de este primer pasaje, dice en el verso 1, palabras de Yahvé que vino a Sofonía, hijo de Cusi, hijo de Gedalía, hijo de Amaría, hijo de Ezequía, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Bueno, aquí vemos que Sofonía era tataranieto de Ezequías, que fue un rey de Israel, por lo tanto venía del linaje real. Y dice que él estuvo profetizando en tiempos del rey Josías. El rey Josías, como todos conocemos en la Escritura, su padre era Amón y Manasés su abuelo, que fueron los que introdujeron la idolatría en el pueblo de Israel. Pero en cambio su nieto, el nieto de Manasés, pues hizo una reforma que la palabra de Dios también nos describe, cuando quita esa idolatría y quita esos falsos adoradores, en verdad, de la tierra. Así que, para tener una idea de Josías. Los profetas menores son 12. Y 9 de estos profetas menores, que yo no los considero menores, pero bueno, menores en cuanto a que tienen quizás menos capítulos, pero no por la enseñanza que tienen. 9 son anteriores, ¿verdad?, a la deportación del pueblo de Israel hacia Babilonia, que la hizo Nabucodonosor. Y 3 de ellos, ¿verdad?, son posteriores, cuando ya regresa, ¿verdad?, el pueblo a Jerusalén. Empieza a regresar. Lo tenemos en Esdras, en Nehemías, etc. Pues bien, es importante que cuando estudiemos la palabra de Dios, sobre todo en relación con las profecías, conozcamos también la historia, ¿verdad? Eso es muy importante. Así que continuamos. Los versos 2 y 3 dice: destruiré por completo todas las cosas de la faz de la tierra, dice Yahvé. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y traeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Yahvé. Palabra fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, que habla de destrucción. A muchas personas les da miedo, ¿verdad?, tocar las profecías, incluso a nosotros los creyentes, por las cosas que avisa. Pero también el Señor dice en Mateo 24, dice el Señor lo siguiente, que esos días serían acortados por causa de los escogidos. Dice, porque si no fueran acortados, nadie se salvaría. Y yo no entiendo solo esa salvación en el aspecto espiritual, sino que toda la humanidad sería destruida, ¿verdad?, por causa de la maldad. Muchas personas, incluso creyentes, no entienden el Antiguo Testamento o al Dios del Antiguo Testamento. Y dicen, ¿cómo un Dios de amor puede mandar a su pueblo que cuando entren en Palestina destruyan a todas las naciones, acaben con todos los habitantes, incluidos los niños, incluidos los animales? Pero la palabra de Dios nos da una explicación, que vamos a verlo. Por si alguien muchas personas, a mí por lo menos me lo han comentado, ¿cómo ese Dios puede hacer esto? Bueno, pues la explicación está aquí. Libro de Deuteronomio. Vamos ahí al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 18. Y vamos a leer del verso 9 al 14. Y si tenéis, los que tenéis Biblia, podéis ir leyendo conmigo, porque son versos en donde se nos explica la justicia de Dios hacia su pueblo y hacia los pueblos
que habitaban en la tierra que ellos iban a entrar. Dice así: cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque esta abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, atención, dice, Yahvé tu Dios echa estas naciones delante de ti. Aquí está la explicación. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahvé tu Dios. Esa fue la explicación. Había idolatría de tal punto que a sus propios hijos los quemaban al dios Moloch. Había consulta, ¿verdad?, con los astros, como ahora lo veremos también en que el pueblo de Israel cayó también en esto. Cuando una nación o un país o una persona comienza a degenerarse, a olvidarse de su Dios, llega un momento en que no hay marcha atrás, que tiene Dios que intervenir con disciplina. Porque el pecado, dice la palabra de Dios, es un cáncer que nos va minando y si no se corrige, entonces llega un momento que se convierte en metástasis espiritual y moral. Y ya tiene que venir la disciplina del Señor, que es lo que hace que el Señor ordene que quiten a esos pueblos, porque esos pueblos ya no tenían posibilidad de la regeneración. Y eso, como vemos hoy en día, cuando estamos viendo las noticias, la corrupción, la mentira, ¿verdad? La adoración a Moloch, que hoy también tiene, como todos sabemos, pues con el aborto, ¿verdad? Cientos de miles de niños cada día se sacrifican por adorar a la comodidad y a no estar sujeto a la dificultad o el compromiso de tener que criar a un hijo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero eso que estamos viendo, evidentemente llega un momento en que Dios interviene. Bueno, pues vamos a continuar. Dice el Señor lo siguiente, hablando de quién, a veces hay comentaristas que le llaman el lado oscuro del amor de Dios. Cuando Dios disciplina, cuando Dios envía justicia, dicen que es el lado oscuro, pero yo no creo que es el lado oscuro, porque la disciplina de Dios también es amor. Dice el Señor en el Evangelio de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. En este ejemplo que pone el Señor, nos da una enseñanza espiritual tremenda. Yo que tengo en el campo, como muchos sabéis, una parra, pues en el mes de mayo, junio, me acerco con las tijeras para podarla, porque el pámpano tiene el fruto, ¿verdad?, el gajo de uva, y el pámpano, si no se corta, sigue creciendo, no da más fruto, pero el fruto aquel se queda pequeño, no engorda. Al cortarlo, pues entonces la savia queda para el fruto. Cuando el Señor coge las tijeras, el Padre, y nos disciplina, por un lado está más cerca de nosotros, porque se acerca a nosotros como el labrador, ¿verdad? Y entonces cuando coge esas tijeras, que duele, es para que llevemos más fruto. Por lo tanto, la disciplina del Señor es también
nos habla del amor y de la misericordia de Dios, ¿verdad? No solamente cuando Dios nos bendice, sino que a veces cuando tiene que coger las tijeras, que duele, ¿verdad? Cuando nos poda, es para que llevemos más fruto. Así que creo que aquellos que interpretan el lado oscuro, la disciplina de Dios, dice la palabra de Dios, que como nuestros padres nos disciplinan, así el Padre nos disciplina también, porque quiere nuestro bien y quiere que llevemos fruto. Bueno, la reflexión sobre la cercanía del día del Señor. Vamos a hacer una reflexión. La Iglesia, vemos en la palabra, desde el primer siglo estaba esperando la venida del Señor, ¿o no? Pues lo tenemos, ¿verdad? Pero claro, yo creo que entonces, durante estos 2000 años, ha habido una revelación progresiva, porque había serias cosas que tenían que ocurrir. Y una de ellas, de las primeras que tenía que ocurrir, es que Israel volviera a Palestina. A partir de los años 70, cuando es destruida Jerusalén por los romanos, se extienden, o sea, se expulsan a los judíos por distintos países de la tierra. Y ellos tenían que volver, porque eso nos lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 37, en la visión del valle de los huesos secos. Y entonces la misma palabra nos explica. Dice, ¿estos huesos secos quiénes son? Dice el pueblo de Israel, que han perdido su identidad como nación porque han perdido su tierra, ya no están en Jerusalén. Y dice, y sigue diciendo Ezequiel 37, profetiza para que esos huesos pues vayan cogiendo vida. Y dice, y subió tendones, subió músculos, y se pusieron de pie. Y dice, pero no tenían espíritu. Eso ha ocurrido ya. En 1948, en el mes de mayo, cuando la nación de Israel surgió en un solo día, porque la aprobaron las Naciones Unidas, se produjo y se cumplió una profecía que está en Isaías, que dice, ¿quién ha visto que una nación se forme en un solo día? Eso no ha ocurrido. ¿Conocéis vosotros alguna nación que en un solo día se haya formado? Mirad, España es una de las naciones más antiguas de Europa y todavía no ha cuajado, como vemos, ¿verdad? Todavía hay peligro de que esto se rompa. Bueno, pues en un solo día se forma esa nación de Israel. ¿Y cuándo dice Señor, cuándo van a recibir espíritu? Cuando crean en Jesucristo. El pueblo de Israel, lo vemos en Romanos, capítulo 11, 12, habla Pablo de que al final Israel será salvo. Entonces van a recibir. Bueno, eso se ha cumplido. Otra profecía que se tiene que cumplir es que el templo de Ezequiel, el tercer templo, tiene que ser reconstruido en Jerusalén. Ya el pueblo judío tiene preparado muchos utensilios y muchas cosas para ese templo, pero tiene que cumplirse. Y otra cosa fundamental que se tiene que cumplir es la manifestación del anticristo. En 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice lo siguiente: en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, que nadie os engañe con palabra, con escrito, porque no se va a dar esa venida a recoger a la iglesia hasta que el hombre de pecado se manifieste. Tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Bueno, pues estas cosas tienen que ocurrir, pero estas cosas yo las veo muy cercanas. La palabra de Dios nos dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero eso es para el mundo, para los incrédulos. Porque Pablo dice, pero vosotros, que sois hijos de la luz, no os va a coger por sorpresa. Mi mujer y yo hablamos mucho de estos temas. ¿Por qué? Porque cada día vemos cómo el puzzle, con los acontecimientos que están pasando, se va formando. Y tenemos que despertar, hermano, porque es que está muy cercana la venida del Señor, más cercana que nunca, ¿verdad? Por los acontecimientos que están ocurriendo. Así que
tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Y volviendo un poco al profeta Sofonías, es lo que va a juzgar en los versos, por ejemplo, 3 y 4, dice: destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Yahvé. Dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar a los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Ellos, pues resulta que se subían a los terrados y adoraban a los astros. Y no tenemos que confundir la astrología, que son los horóscopos, y creer que nuestra vida depende del movimiento de los astros, con la astronomía, que es el estudio del firmamento. Así que, y después se postraban a adorar a Dios. O sea que había una mezcla de idolatría, de astrología, con la palabra de Dios. Y eso es una advertencia también para nosotros, ¿verdad? Porque también parte del mundo cristiano mezcla la adoración a las imágenes con la palabra de Dios. O sea que esto, la palabra de Dios, como ven, se repite, ¿verdad? Se repite. Luego, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, ¿verdad? Y yo humanamente comprendo que haya incluso creyentes que le da miedo a hablar de este periodo. Porque voy a hacer mirad, el periodo ahora vamos a leer para terminar, vamos a leer unos versos, ¿verdad?, que continúa en este pasaje sobre lo que viene. Pero no olvidemos lo que hemos estado estudiando en Habacuc hace muy poco tiempo, ¿verdad? Dice que la maldad, cuando aumenta la maldad, se destruye la justicia. Y cuando se destruye la justicia, desaparece la libertad y viene la dictadura. Y eso lo estamos viendo en muchos países, incluido el nuestro, ¿verdad? Cómo los jueces están siendo atacados, cómo tenemos un gobierno que saca leyes en contra de la palabra de Dios. Pero no crea que esto va a quedar así, que viene, se acerca, ¿verdad?, la destrucción y la ira del Señor. Mirad lo que dice, para ir terminando, los versos del 11 al final. Dice así: aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino, asentados, los cuales dicen en su corazón: Yahvé ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no la habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ella. Cercano está el día grande de Yahvé, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahvé, gritará allí el valiente. Dirá: día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraz, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Yahvé, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Yahvé. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Tremendo, ¿verdad? Cuando leemos estos versos, pero esto se va a cumplir, igual que se están cumpliendo el resto de las profecías. Pero nosotros no tenemos que tener miedo, porque el Señor nos va a proteger, y si tenemos que pasar por tribulación nos va a dar la fuerza necesaria,
como se le ha dado a muchos cristianos a través de la historia para pasar por ese periodo. Así que, hermano, tenemos que, como dice la palabra, levántate tú que duermes y te ilumbrará Cristo, ¿verdad? Nosotros necesitamos, con los acontecimientos que están ocurriendo, la iglesia necesita despertar y predicar el Evangelio, ¿verdad? Para que... nosotros tenemos la costumbre, mi mujer y yo lo hablamos mucho, de hablar a nuestra familia de estas cosas que vienen y de la recogida de la iglesia. Porque aunque ahora no crean, cuando la iglesia sea recogida, va a haber muchos millones de personas que van a aceptar el Evangelio. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude y que seamos fieles y podamos aprovechar este tiempo mientras haya libertad, que no creo que dure mucho, para la extensión de su reino. A Él sea la gloria.